Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión donde vamos a analizar desde el punto de vista del PMS de gestión hotelera el impacto de la revolución tecnológica en la que ahora mismo nos encontramos como consecuencia del desarrollo y la aplicación de tecnologías disruptivas basadas en inteligencia artificial. Pero antes de hablar de inteligencia artificial, lo que deberíamos de plantearnos es dónde se encuentra nuestro software de gestión, nuestro PMS, en lo que es el roadmap de la innovación. Porque si nuestro PMS no se encuentra en una etapa, no se encuentra en una fase en la que se puedan integrar estas tecnologías de una forma natural y de una forma sencilla, esa carrera de innovación de la organización hotelera será muy difícil o será prácticamente imposible. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son esas fases del roadmap de innovación y vamos a reflexionar dónde se puede encontrar cada una de las herramientas de gestión hotelera que encontramos en nuestros establecimientos para saber el camino que nos queda hasta el nivel de innovación necesario para comenzar a integrar tecnologías disruptivas en el software de gestión. Por lo tanto, si revisamos cuál es ese roadmap de innovación, partiendo del hecho de que cualquier desarrollo de estrategias de negocio disruptivas tiene que basarse en el conocimiento exhaustivo del huésped, la primera transformación que el PMS debería de afrontar en este camino innovador sería la transformación desde una herramienta exclusivamente transaccional a un sistema de gestión con un modelo conceptual dirigido a procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que el PMS tiene que evolucionar de una herramienta donde encontramos menús, opciones y funciones a una herramienta donde se reflejan los flujos operativos del establecimiento hotelero. Una herramienta que permita que, independientemente del punto donde el usuario se encuentre de ese proceso operativo, pueda encontrar los pasos previos y los pasos posteriores a un solo golpe de clic, de tal manera que esos procesos puedan ser rápidos, puedan ser eficientes, puedan ser libres de errores y puedan posteriormente automatizarse. Si no nos encontramos con una herramienta de gestión que ya haya pasado esta fase, será muy difícil que después podamos utilizar o podamos introducir tecnologías disruptivas para automatizar esos procesos. Por lo tanto, la primera fase que el PMS debería ya de haber cubierto es esa transformación de transaccional a herramienta dirigida a procesos. La segunda etapa evolutiva tiene que ver con el dato. Es evidente la responsabilidad que un PMS tiene con el dato. Es la principal herramienta que lo capta y la principal herramienta que lo gestiona, lo custodia y le da seguridad. Pero el PMS debe de evolucionar del tratamiento que hace del dato de puramente gestión, donde lo único o lo principal que facilita a los distintos departamentos de la organización hotelera son datos sobre ocupación, sobre pick-up, sobre precio medio, sobre RevPAR. Tiene que transformar esa gestión del dato a datos centrados en el cliente. Tiene que entender que todos los datos que maneja tienen que estar almacenados al mínimo nivel, al máximo detalle, y además tienen que almacenarse sin transformación, para que después el PMS pueda prestar ese dato a las herramientas de análisis y a las herramientas de predicción para poder personalizar servicios, personalizar productos y personalizar tarifas. En esta segunda transformación, el PMS se convertirá en lo que llamamos el Central Data Hub, se convertirá en el repositorio principal de información de datos de los sistemas de información de la organización hotelera y podremos avanzar desde ese punto en esas estrategias de análisis predictivo. La tercera etapa en la innovación la encontramos en lo que es la digitalización de procesos o de servicios al cliente. Esta etapa de transformación en el PMS realmente se precipitó con la pandemia. De repente en la pandemia todos los que teníamos herramientas de gestión y todas las organizaciones hoteleras descubrieron que el proceso lo inicia el cliente y lo finaliza el cliente cuando quiere. Es decir, un huésped
determina si en un momento determinado, por ejemplo, en el proceso de check-in, quiere hacer un pre-check-in porque no quiere esperar una cola en la recepción del establecimiento, y decide si ese pre-check-in lo quiere hacer desde su casa en un ordenador de sobremesa, o lo quiere hacer en un móvil, o lo quiere hacer en una tableta. O a lo mejor no quiere hacer ese proceso de pre-check-in, sino que quiere llegar al establecimiento hotelero y ver que hay mucha gente en la recepción y hacer un proceso de auto-check-in en su dispositivo. O a lo mejor no quiere utilizar su dispositivo, quiere que ese dispositivo se lo proporcione el hotel y de esa manera hacer ese proceso en formato autoservicio a través del PMS. O a lo mejor decide que quiere ir a la recepción porque le gusta el contacto humano. O a lo mejor determina que por simplemente confidencialidad prefiere que se le haga ese check-in en su habitación. O el hotel prefiere dar un proceso de check-in más cómodo y hacerlo en el lobby del hotel. El resumen es que es el cliente del establecimiento hotelero el que decide cómo, cuándo y dónde lanza un proceso. Eso lo descubrimos en la pandemia porque todos nuestros clientes lo que solicitaron a todos los establecimientos hoteleros fue autoservicio y contactless. Y el PMS no puede hacer dejación de la digitalización de esos servicios, porque todos estos procesos son los procesos core del sistema de gestión. Y lo que no podemos desde los proveedores de PMS es obligar a las organizaciones hoteleras que cada capítulo de digitalización, cada opción que le tenemos que dar al cliente para lanzar un proceso, implique la contratación de un proveedor distinto del PMS y por lo tanto un entramado de interface, porque al final lo que sucederá es que cuando queramos aplicar cualquier tecnología disruptiva en la evolución tecnológica de la herramienta, nos encontremos con que este proceso sea prácticamente imposible, simplemente pues porque vamos a tener que coordinar la implementación de esa tecnología disruptiva entre muchos proveedores y además coordinando muchas interfaces, y esto dificultará ese proceso evolutivo. Por lo tanto, el PMS tiene que digitalizarse, tiene que asumir la responsabilidad de que determinados servicios van a ser iniciados por el cliente y finalizados por el cliente, no solo en el check-in, sino en los servicios en estancia cuando quiere contratar cualquier servicio, o en el check-out, y el PMS va a tener que dar los canales de comunicación digitales entre el cliente y la organización para que esos procesos puedan llevarse a cabo. La cuarta etapa en este roadmap de información implica al empleado. Significa que al empleado le tenemos que dar las herramientas necesarias para poder realizar su día a día de forma eficiente, porque esto nos llevará a un incremento de productividad. ¿Cómo hacemos realmente esto? Bueno, pues si echamos un vistazo a lo que ahora mismo está pasando en otros sectores, pues nos encontramos, por ejemplo, sucursales bancarias que ya han eliminado las ventanillas, que han cambiado toda la estructura de su oficina para colocar a sus empleados en mesas, acercarlos a los clientes, porque eso favorece el conocimiento del cliente. Y no olvidemos que el conocimiento del cliente es el dato que necesitamos para desarrollar esas estrategias de negocio. Pero es que además estamos viendo cómo determinadas empresas de mensajería pues nos traen un paquete y nos hacen firmar la recepción de esa mercancía en un dispositivo móvil de una forma digital. Y antes de que hayamos cerrado la puerta, pues ya nos ha llegado un correo a nuestra cuenta de mail donde nos han confirmado esa entrega. Pues si sectores como estos evolucionan de esta manera en la digitalización, no puede ser, no es nada lógico que en los establecimientos hoteleros el PMS todavía esté detrás del mostrador de la recepción, que todavía tengamos que confirmar que una habitación está limpia utilizando un walkie, o que nos recepcionen en el desayuno con un papel y un fluorescente, o que limpien nuestra habitación con otro papel y un fluorescente. Lo que tenemos que hacer es darle a cada empleado del establecimiento la herramienta de operación diaria para que la lleve en su mano, para que la tenga consigo, para que pueda comunicar con la organización su desarrollo del día a día de su operación diaria en tiempo real, sin necesidad de tener que volver a un sitio donde se encuentran sus sistemas para poder introducir la información, porque ese retardo impide que los procesos se desarrollen de forma normal y además sean realmente productivos, eficientes y tengan una calidad de servicio excelente.
Y la última etapa, cuando ya tenemos clientes que están conectados y cuando tenemos empleados que están conectados, la última etapa, que es además donde se encuentra nuestro PMS, es concebir el PMS como un entorno de colaboración, de trabajo y de intercambio de información entre ese cliente conectado y ese empleado conectado. De nada sirve que al cliente le demos la potestad de que a través de un dispositivo móvil, por ejemplo, pueda comunicar en el hotel que hay una incidencia en su habitación, si esa información no llega en tiempo real y de forma automática al técnico que la tiene que reparar. Tenemos que eliminar los cuellos de botella, tenemos que hacer que esa comunicación cliente-organización fluya de tal manera que podamos tomar medidas correctivas para todo aquello que impida la calidad en la prestación del servicio o en la eficiencia operativa, podamos corregirlo en tiempo real. Ese entorno de comunicación en tiempo real, organización cliente, es el que nos va a permitir evolucionar en la adopción de estas tecnologías disruptivas de las que ahora vamos a hablar. Porque evidentemente tanto los clientes como los empleados nos demandan determinadas mejoras. Los clientes nos demandan interacciones multicanal sencillas, ellos quieren elegir cómo se van a poner en contacto con el establecimiento hotelero, pero quieren que esto sea de una forma sencilla y que además sea homogénea, es decir, que independientemente del canal que utilicen para lanzar determinado proceso, la contestación de la organización sea una contestación igual o similar independientemente del canal que hayan elegido. Por supuesto, ya hemos comprobado que eligen el autoservicio y cada vez hay perfiles de huéspedes, perfiles de clientes que demandan mucho más ese autoservicio y esa capacidad de solicitar y de interactuar con la organización en tiempo real desde sus dispositivos. Por supuesto que demandan personalización. Hay un informe de Deloitte que dice que el 68% de los clientes prefieren que los establecimientos los conozcan, que sepan de ellos, que tengan información de ellos para poder realmente personalizar productos, servicios y tarifas. Demandan, por supuesto, el contactless. Muchísima gente no tiene por qué o no quiere tener que tener un contacto humano si no es estrictamente necesario y quiere gestionarse todas las etapas de su viaje. Y por supuesto quieren una comunicación continuada, quieren que cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que detecten que se está gestionando de forma incorrecta pueda ser comunicada y pueda ser corregida en tiempo real. Pero los empleados también hacen determinadas demandas dentro de lo que es la digitalización de los procesos operativos. Requieren herramientas que sean fáciles de utilizar, lógicamente, que no tengamos que perder tiempo en aprender a manejar los sistemas de gestión que tenemos en el establecimiento. Reclaman movilidad, porque nadie ya trabaja exclusivamente 8 horas sentado en una mesa detrás de un ordenador. Todos los departamentos se mueven, todos los departamentos para atender al cliente tienen que salir fuera de sus puestos de trabajo y necesitan llevarse sus herramientas en la palma de la mano. Requieren información en tiempo real, porque la información en tiempo real va a ser la primera cosa que vamos a necesitar para dar un servicio de calidad. Si conocemos al cliente, si sabemos que es un cliente VIP, si sabemos en el idioma que habla, si sabemos cuándo llegó, si sabemos cuáles han sido sus preferencias en estancias anteriores en nuestro establecimiento, pues realmente seguro que vamos a poder darle un servicio de muchísima más calidad a nuestros clientes. Por supuesto que van a reclamar la automatización de tareas repetitivas. A ningún empleado le interesa hacer tareas que no reportan ningún valor al establecimiento, que simplemente son tareas puramente administrativas que pueden ser resueltas por la tecnología. Y por supuesto, igual que en el caso del cliente, reclaman comunicación continuada con el resto de departamentos y comunicación continuada también con sus propios compañeros dentro del departamento, porque esa comunicación, ese intercambio de información es el que hace que la organización funcione realmente como algo articulado y no como la suma de departamentos. Pero sabiendo además cuáles son
los requerimientos que tienen los clientes y los requerimientos que tienen los empleados, y entendiendo que estamos en una fase de innovación en el PMS, donde ese PMS constituye ese entorno de colaboración y de intercambio de información entre clientes y empleados conectados, lo que nos vamos a preguntar a partir de este momento es cómo podemos llevar ese nexo a la excelencia, haciendo que esa comunicación y esa colaboración sea mucho más cómoda, mucho más sencilla y mucho más segura. Y aquí es donde comienzan las aplicaciones de tecnologías disruptivas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Hemos hablado de personalización. Si nosotros partimos realmente de ese perfil de PMS que se ha constituido en el Central Data Hub, que se ha constituido en el repositorio principal de los datos de los sistemas de información del establecimiento y que además entiende el almacén de ese dato siempre centrado en el cliente, ese dato podrá ser prestado a sistemas de terceros que puedan trabajar en los análisis predictivos de los comportamientos de los clientes y podamos maximizar esa personalización de productos, servicios y precios. Pero además, si hemos establecido de forma correcta ese entorno de colaboración, ese entorno de intercambio de información entre clientes y empleados, seremos capaces de utilizar herramientas de detección de sentimientos y emociones. Al cliente le hemos dado la posibilidad de que en tiempo real nos diga qué es lo que pasa durante su estancia, pues lo que debemos es aprovecharlo, identificar cuando el cliente está entendiendo que le estamos prestando un mal servicio, cuando le estamos detectando que entiende que le estamos presentando un buen servicio, tenemos que reforzar o tenemos que tomar medidas correctivas. Y las medidas correctivas se tienen que tomar en tiempo real. No podemos olvidar el perfil de cliente que ahora mismo tenemos. El perfil de cliente que tenemos es un perfil de cliente que es prescriptor. Comienza desde el momento en el que llega al establecimiento a comunicar a través de redes sociales lo que le parece el hotel, lo que le parece la habitación, lo que le parece el servicio de check-in. Tenemos, por lo tanto, que estar en el momento en el que detectamos que hay cualquier incidencia que deba ser corregida, debemos de estar preparados para poder tomar esas medidas en tiempo real, conseguir resolver los problemas que el cliente tiene durante la estancia, para que no tengamos que trabajar de forma reactiva cuando el cliente termine su estancia en el establecimiento y nos ponga una mala reseña. Hay que monitorizar esa comunicación con el cliente para poder tomar esas medidas correctivas. Si hablamos en la parte de autoservicio y contactless, está claro que va a haber implicaciones o va a haber aplicaciones de tecnologías basadas en IA, sobre todo en el tema de asistentes virtuales. Procesos como por ejemplo las reservas online pues pasarán a ser procesos dinámicos, donde no dependeremos de un formulario estático, donde tenemos que seguir una secuencia de ahora introduzco la fecha de llegada, ahora introduzco la fecha de salida, ahora introduzco el nombre, por sistemas más dinámicos basados en lenguaje natural y machine learning, que nos permitan hacer ese proceso de toma de reserva pues un poco a gusto del cliente, siguiendo o analizando la información que el cliente nos va suministrando para completar el proceso de reserva que vamos a necesitar. Pero también va a haber cosas como, por ejemplo, la resolución de preguntas frecuentes, y además hemos comentado antes de que los empleados nos decían que no querían hacer trabajos repetitivos que no aportaban nada. Pues nadie quiere estar permanentemente respondiendo cómo funciona la ducha, o nadie quiere estar permanentemente respondiendo cómo se pone el aire acondicionado. Pues hay determinadas trabajos o determinadas tareas que vamos a poder descansar, vamos a poder descargar en máquinas. Y una va a ser este tipo de respuestas. Las preguntas frecuentes que hay en el establecimiento, que todos los clientes cuando se alojan realizan, van a poder ser contestadas directamente por máquinas y además con contenido rico, que puede ser un vídeo, que no tiene por qué ser directamente un documento escrito que el cliente tiene que leer. Y por supuesto, recomendaciones turísticas o servicios de conserje virtual van a poder realizarse a través de estos asistentes virtuales. Y también vamos a poder, si hemos trabajado en ese PMS, con ese concepto de entorno de colaboración entre clientes y empleados e intercambio de información en tiempo real, vamos a poder trabajar en notificaciones nativas, recomendaciones directamente personalizadas al cliente sobre promociones que nos permitan crecer en el cross-selling durante la estancia del cliente y generar mayores fuentes de ingresos para el establecimiento. Si
continuamos con tecnologías disruptivas, por ejemplo, para facilitar interacciones más sencillas entre los clientes y la organización hotelera, pues podríamos, por ejemplo, hablar de la biometría. Y aquí en este punto me gustaría hacer una salvedad, porque estamos hablando de que estamos en un momento de revolución tecnológica muy importante, pero también estamos en un momento de regulación muy importante. Europa, como todos sabéis, está preparando una legislación para todo lo que son las tecnologías disruptivas de inteligencia artificial, con el fin de, como ya hizo con el tema de protección de datos, dotarlas de un entorno reglamentario que todos tengamos que ajustarnos, y ese entorno reglamentario va a moverse por el mismo criterio que ya se movió para el tema de la protección de datos, que es que tiene que haber una proporcionalidad entre la información que le pedimos al cliente y el objetivo para el que se lo pedimos, y esa proporcionalidad va a tener que guiar todas las aplicaciones de tecnologías disruptivas de inteligencia artificial. Básicamente en lo que se está trabajando, pero que ahora mismo es exclusivamente un proyecto, es en clasificar esas tecnologías disruptivas en distintas categorías. Las tecnologías que van a ser prohibidas, las tecnologías que son de alto impacto, de medio impacto, de bajo impacto. Las de medio impacto o de bajo impacto solamente van a guiarse por el principio de la transparencia, como la ley de protección de datos. Vamos a tener que decirle al cliente por qué es la información que le solicitamos, por qué se la solicitamos, para qué, cuánto tiempo la vamos a tener, y además comprometernos a eliminarla en el momento en el que el objetivo de esa captación de datos ya ha sido finalizado. En el caso de las de alto impacto, pues llevará una certificación por parte de los organismos europeos o a nivel nacional para que puedan ser implementadas en las herramientas tecnológicas. Y en el caso de prohibidas, solamente ahora mismo se habla de una tecnología aplicada en inteligencia artificial que va a ser prohibida, que es la identificación remota biométrica en espacios públicos. Esta es la que ahora mismo, que esto por ejemplo sí que se está haciendo en China, que seguro que la habéis visto en la tele, pues hay cámaras por las calles que ven tu cara y saben con quién vas, en dónde has entrado, dónde te estás moviendo. Esto ya desde la Unión Europea ya se ha establecido que esto va a ser una práctica prohibida en la Unión Europea, pero estaba haciendo esta salvedad aquí porque la utilización de la biometría en el entorno de los sistemas de gestión del hotel no va por la identificación remota, sino va por la autentificación. La autentificación significa que yo voy a dar mis datos biométricos simplemente para que en determinados momentos del proceso operativo me identifiquen. Entonces, las aplicaciones de esa biometría pues serán lógicamente en los procesos de check-in, en los procesos de pre-check-in, en los procesos de check-out o en los procesos de control de accesos, de controlar accesos de los huéspedes a determinadas áreas de los establecimientos hoteleros. Por lo tanto, no confundamos cuando hay gente que habla de no, la biometría va a estar prohibida. Bueno, es que hay dos tipos de biometría dentro de las aplicaciones de IA. De todas formas, todas las empresas de tecnología que estamos aplicando o vamos a aplicar tecnologías disruptivas, tendremos que estar muy al tanto de qué es lo que se está regulando dentro de la Unión Europea, porque esto ahora mismo está básicamente en un borrador y pues irá evolucionando a medida que lógicamente pues vayan participando los distintos países y vayan apareciendo los organismos reguladores. Básicamente esto va a permitir interacciones más sencillas, pues porque, por ejemplo, en un proceso de check-in, pues yo no voy a tener que introducir mi código de reserva, ni voy a tener que introducir mi apellido, voy a tener que introducir la fecha de llegada, voy a aproximarme a un dispositivo, me va a reconocer y a partir de ese dato me va a facilitar el proceso consecuente para el cual se me pidió mi identificación biométrica. Hay otras aplicaciones de tecnologías disruptivas basadas en inteligencia artificial que ya se están también aplicando dentro de los sistemas de gestión hotelera, como son los asistentes virtuales por control de voz. Yo, que ya tengo unos años, me acuerdo cuando en las aplicaciones tecnológicas, en las aplicaciones de software, pasamos de manejar los teclados a manejar el ratón. Bueno, pues esto es la siguiente evolución, o sea, de manejar el ratón, que al final todo el mundo te decía, bueno, es que es mucho más natural, porque es como utilizar un dedo. Bueno, pues esta es la siguiente evolución, más natural que hablarle algo, ya sí que no lo hay,
Por lo tanto, vamos a hablarle a las cosas, pero no vamos a hablarle, que ya además muchos lo hacemos en nuestra casa con la domótica para encender las luces y demás, porque nos encanta el Alexa y todas estas cosas. Esto va a ser aplicado igualmente en las habitaciones de los establecimientos hoteleros. Vamos a poder, a través de los asistentes de control de voz y el Internet de las cosas, vamos a poder manejar en la habitación el aire acondicionado, las persianas, todo lo que se habilite para ser controlado a través de estos asistentes. Pero lo importante además va a venir porque también va a ser aplicable a procesos operativos internos. Es decir, las camareras van a poder hablarle a esa máquina para hacer el cambio de la limpieza, para poder notificar una incidencia, para poder identificar en qué habitación están. Y lo mismo va a pasar con el servicio técnico, con cualquier empleado que tenga que interactuar con un sistema, que tenga que interactuar con una máquina, pues lógicamente todos esos procesos se lanzarán evolucionando a través del control de voz, porque es la evolución natural, como ya nos pasó con el ratón hace unos cuantos años. Luego hay otras tecnologías que ya nos suenan más, como son el blockchain o como es la tokenización. La tokenización, todo el mundo aterrizamos en la tokenización cuando la normativa PCI, porque de repente descubrimos que había determinados datos, como eran los datos de tarjetas de crédito, que se tenían que almacenar de forma segura dentro de nuestros sistemas y a los que había que controlar el acceso justamente para que no hubiera problemas con su conocimiento por personal no autorizado. Y todos hemos oído hablar del blockchain porque todos hemos oído hablar de las criptomonedas, pero el blockchain va mucho más allá de las criptomonedas. Probablemente las criptomonedas, que fue por la primera razón por la que comenzamos a hablar, sea la última que se aplique en todos los sistemas de gestión. Pero el blockchain realmente es una tecnología que permite asegurar la veracidad de los datos que intercambiamos entre los sistemas. Y en esa versión, en la versión de tecnología utilizada para esa veracidad, va a haber determinadas aplicaciones que van a ser importantes. Ya hablamos de reservas como NFT que vamos a poder gestionar y negociar dentro de las organizaciones hoteleras, pero hay una cosa en la que me gustaría hacer un poco de hincapié, que es una cosa que está prácticamente ya llegando, que es la identidad soberana autogestionada. La identidad soberana autogestionada es otra iniciativa que se está poniendo en marcha desde la Unión Europea. Significa que todos vamos a dejar de llevar el DNI en nuestro monedero, en nuestro bolsillo o en nuestro pasaporte, porque esa documentación va a ser electrónica, va a estar digitalizada y la vamos a tener almacenada en nuestros dispositivos en un formato monedero. ¿Qué entra aquí el blockchain? Pues entra que cuando una organización, como por ejemplo un hotel, nos pide determinada información para hacer un check-in, nosotros voluntariamente le vamos a facilitar esa información y va a haber un organismo a nivel europeo o a nivel nacional que en tiempo real va a verificar esa información, va a decir: sí, señores, ese documento que le están pasando corresponde a esta persona, está vigente y los datos que le están pasando son realmente los datos que corresponden a su identificación. Esto es un proyecto que ya desde la Unión Europea está bastante avanzado, por lo menos en la parte teórica. Hay bastantes empresas que ya están trabajando en esta tecnología. Y ahora vuelvo a lo que empezaba en el inicio, hablando de dónde teníamos el PMS en ese camino innovador, porque fijaros, si el PMS ha hecho dejación de digitalización de determinadas funciones, como por ejemplo en el check-in, y en la organización hotelera se ha visto obligada a coger una solución para hacer el pre-check-in en app web, otra solución para hacer el check-in en app de descarga, otra solución de kiosco para hacer el auto-check-in en el lobby, aparte de la solución del PMS para hacer el check-in en el mostrador, y mañana queremos aplicar una tecnología disruptiva como puede ser la identidad soberana autogestionada, voy a tener que hablar con 4 proveedores diferentes, desarrollar 4 modificaciones a 4 interfaces distintas, porque lo que es evidente es que al final toda esa información va a tener que llegar al PMS, porque el PMS es el responsable de enviar los registros de viajeros a las autoridades competentes, las estadísticas del INE, facilitar ese dato, como hablábamos antes, a todas las herramientas de análisis para los análisis predictivos, abrir la línea de teléfono de la habitación, abrir el crédito al hotel, o sea, termina en el PMS. Por lo tanto, como organizaciones hoteleras tenemos que exigir
exigir a nuestros proveedores de PMS esa innovación y esa digitalización, porque en el caso de que no lo exijamos, esta aplicación de tecnologías disruptivas será prácticamente imposible o será un auténtico calvario para la organización hotelera. Y esto son cosas que vienen ya. O sea, esto, y es una cosa además lógica, que en el momento en el que estamos desde el punto de vista tecnológico no tiene ningún sentido que llevemos un plástico en el bolsillo. O sea, estas son cosas que estamos hablando que hay que limar en cuanto a los mecanismos tecnológicos, pero no a su oportunidad de implantación dentro de la gestión. Y por último, dentro de los procesos internos también va a llegar la aplicación de tecnologías disruptivas basadas en inteligencia artificial. Nosotros ya utilizamos en el servicio de pisos algoritmos para hacer la repartición de habitaciones entre camareras sin que la gobernanta se tenga que dedicar a esto 5 horas, ¿vale? Porque tiene que repartir en un resort 500 habitaciones. O sea, ya hay opciones para que a través de configuraciones de limpiezas, de cargas de limpiezas, de límites de cargas para las camareras, el sistema pueda automáticamente, dependiendo de las situaciones de las habitaciones, cuántas salidas hay, cuántos clientes hay alojados, cuántas entradas hay, puede hacer ese reparto de forma inteligente sin que nadie tenga que dedicar horas y horas a hacer este proceso de forma manual. Esto ya existe, esto ya está ahí, esto ya podemos trabajar con ello. Pero también va a haber aplicaciones dentro del servicio de mantenimiento. Una de ellas, por ejemplo, va a ser el mantenimiento predictivo. Sabemos cuántas horas de encendido una bombilla tiene antes de que se funda. Bueno, pues esto va a ser la utilización del dato, otra vez. Pues analizando los datos de cuándo colocamos una bombilla, cuántas horas la bombilla está encendida, pues sabremos de forma proactiva cuántas bombillas tenemos que tener en inventario para poderlas cambiarlas en el hotel y además aproximadamente cuándo se van a ir fundiendo, porque es que lo sabemos perfectamente. Y en estos análisis predictivos va a haber igualmente aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. Igual que los asistentes virtuales en intervenciones. Hablamos mucho y en todo este evento hemos hablado sobre la capacidad que tiene la inteligencia artificial de decir, mira, voy a irme de viaje, voy a venir a Barcelona y que me haga y voy a estar 3 días y me hace una orientación perfecta de lo que tengo que visitar, cuántos tiempos voy a tardar, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo va a pasar en una asistente a una intervención de un mantenimiento técnico. Pues tengo este modelo de aire acondicionado, pues oye, tengo esta avería, da este resultado, ¿cómo lo tengo que arreglar? Y lo único que hace desde el punto de vista de tratamiento de datos la inteligencia artificial es manejar un montón de datos de una forma muy rápida y con una potencia muy importante para resolvernos en muy poco tiempo, darnos información sobre lo que tenemos que resolver. De hecho, por ejemplo, también hay ahora mismo proyectos en determinadas cadenas de inteligencia artificial para controlar los desperdicios. Pues son capaces de teniendo los datos, pero claro, estos datos los tiene que coger el PMS, los tiene que guardar el PMS y los tiene que prestar el PMS. No hay otra fuente de este dato. Sabiendo los datos de qué nacionalidades tengo de huéspedes. Por lo tanto, si desayunan más huevos, o si desayunan más tostada, o si desayunan más bollería, si tengo niños, qué edades tienen los adultos que tengo. La inteligencia artificial es capaz de componer para reducir el desperdicio de los alimentos, cuál es, por así decirlo, el buffet ideal para los alojados, para los clientes que tengo alojados dentro del establecimiento. Todas estas son aplicaciones de tecnologías de inteligencia artificial reales. Aquí no estamos hablando de cosas raras, ni de las máquinas nos van a matar, ni nos van a sustituir, ni no. Esto es como cualquier otra tecnología utilizada de una buena manera, pues evidentemente que nos dará unos muy buenos resultados, porque nadie, como las máquinas actuales, y esto es imparable, va a ser capaz de analizar información y responder en tiempos increíbles a las preguntas que les podamos hacer y que les podamos cuestionar a la máquina. Y una cosa muy importante en esta parte final de mi presentación es: hemos hablado antes de la pandemia y hemos hablado de que la pandemia nos enseñó que el que lanzaba los procesos era el cliente y el que los finalizaba era el cliente, el huésped. Bueno, pues nos enseñó otra cosa, y es que nuestros empleados se van del sector, y es evidente que una de las razones por las que se van es por el sueldo o por la conciliación, pero también se va por otra cosa, y es porque cuando nosotros a un profesional le damos una herramienta que no es profesional para trabajar,
le damos un papel con un fluorescente, probablemente lo que suceda es que el empleado diga, ¿qué futuro profesional me tengo aquí? O sea, ¿en qué voy a poder evolucionar si ni ellos mismos han sido capaces de evolucionar en las herramientas de gestión con las que yo tengo que trabajar? Pues por lo tanto el futuro que se le puede plantear a un empleado cuando le damos herramientas que no están acordes ni a los tiempos ni a lo que pretendemos conseguir en la organización hotelera, pues es que se vayan a otros sitios donde esa proyección profesional sea mejor. Y una de las formas de transmitirlo es a través de las herramientas con las que trabajan los empleados. De ahí que está evaluado que hay un 40% menos de rotación de empleados cuando a los empleados les damos herramientas del siglo XXI para trabajar. Herramientas con las que ellos pueden demostrar su valía, con las que ellos pueden hacer los procesos realmente productivos. Si no, seguiremos perdiéndolos y por mucho que lo subamos el sueldo, y ya hay conclusiones en el sector de que por mucho que lo subamos el sueldo, por mucho que conciliemos, si al final no somos capaces de subirnos a esta ola de innovación para ofrecerle un futuro profesional a nuestros empleados mejor, dará igual, seguiremos perdiéndolos porque irán a otros sectores. Bueno, y menos mal que al final ha decidido dejar de funcionar. Vale, entonces la conclusión final era que las tecnologías hay que aplicarlas, pero hay que estar preparados para su aplicación, porque si no, no lo conseguiremos nunca. Y sobre todo hay que entenderlas, porque no todas las tecnologías serán aplicables a todos los negocios. Y el primer análisis que tenemos que hacer es cuál es nuestro mercado, a dónde nos dirigimos, cuál es la tecnología cuál es la tipología de nuestro cliente y, por lo tanto, cómo debe de ser ese programa de aplicación de estas tecnologías disruptivas para que encajen con esa tipología del cliente. Esto no es innovar por innovar, no es poner tecnologías por poner tecnología. Esto es adecuar la tecnología a los requerimientos que nuestro negocio tiene. Y si conseguimos entenderla, si conseguimos estar en la situación con nuestras herramientas de gestión que nos permitan esa integración de esas tecnologías disruptivas de una forma sencilla y natural, probablemente seamos más valiosos que nunca para el sector y para nuestros clientes. Hasta aquí lo que os quería contar. Si hay alguna duda, pues encantada de resolverla, y si no, pues ya está. Muchísimas gracias.